La fe de los sencillos, desde antiguo, y lo vemos en los evangelios, hacía que muchas personas buscaran a Jesús y llevaban a sus enfermos. Y eso que veíamos en Jesús en Palestina, de alguna manera lo vemos también en la religiosidad popular. A veces con una fe no purificada, pero movidos, saben que en el Señor pueden encontrar curación. Y uno podría creer, como algunas personas que han perdido la fe señalan, que esos son una manga de ignorantes que no saben, pero esas personas no son tontas. Y si esas multitudes se congregan, como hemos visto en este video antes de iniciar la charla, se congregan siguiendo a esa imagen, es porque saben que encuentra respuesta. Pero el Señor también nos ha dicho, luego de la misión de los 72, dice, gracias Padre porque has revelado estas cosas a los sencillos, sino a los sabios y entendidos. Y entonces yo veía estas fotografías que ustedes también deben de haber visto y también tal vez en los programas de televisión en este año, cómo a las puertas del santuario de las Nazarenas se congregaba la gente y ponía flores y muchos de rodillas, el templo cerrado, ya no está la procesión en las calles y la gente sigue. ¿Por qué? Porque sabe en lo más profundo de su ser que el Señor es la respuesta. Tal vez algunos no encontrarán respuesta. Tal vez algunos incluso de repente pierden la fe porque no es purificada, pero otros van a encontrar camino de conversión. Lo que tenemos que tener claro es que el dolor y el sufrimiento que experimentan el mundo, que experimentan los seres humanos, que experimenta también de alguna manera la creación, lo tenemos que unir a Jesucristo. Y esa unión se produjo en la vida terrena del Señor y por excelencia en su Pascua y se actualiza en cada Eucaristía. Yo les decía en la mañana a las personas que cuando nosotros celebramos la Eucaristía, el sacerdote extiende las manos en el momento de la consagración sobre las especies eucarísticas e invoca al Espíritu Santo, que es el don de Dios y es lo que el Señor nos mencionaba en el Evangelio de hoy. Cuanto más el Padre les enviará el Espíritu Santo cuando ustedes lo soliciten. ¿Cuándo ocurre eso? Todos los días, en cada Eucaristía, en cada sacramento. Eso se llama la epíclesis. Pero cuando se ponen las manos sobre esa especie del pan y del vino, no solo se están poniendo sobre el pan y el vino, que se van a convertir en el cuerpo y la sangre de Cristo, sino se están poniendo también sobre todos nosotros, para que nosotros también seamos cuerpo de Cristo y para que nosotros, al recibir a Jesucristo, seamos unidos a su cuerpo y seamos otros Cristos, que demos testimonio con nuestra vida. Y entonces el Señor sigue obrando, pero de una manera sencilla, humilde, que muchas veces los sabios y entendidos de este mundo no alcanzan a comprender, no alcanzamos a comprender. Y entonces viendo esas multitudes, viendo estos testimonios de la gente sencilla, más que despreciarlos y calificarlos de ignorantes, nosotros tendríamos que preguntarnos si nosotros tenemos igual fe. Pero nuestra fe tiene que crecer al punto que nos demos cuenta que el Señor se ha quedado con nosotros, no solo en octubre, no solo cuando se hable de santuario, no solo cuando la imagen recorre las calles, sino en cada Eucaristía, en cada sacramento. Y también cuando nos reunimos en oración como comunidad orante. Y les mencionaba también, creo que la vez anterior, pero si no lo menciono ahora, la Pascua
el memorial de la Pascua, es decir, la actualización de la Pascua, es decir, de la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, se actualizan en cada Eucaristía. Y en cada Eucaristía pedimos el don del Espíritu Santo por la conversión. No solo de las especies eucarísticas que se cumple, porque el Señor cumple su promesa en cada celebración, independientemente del sacerdote que celebra, sino la conversión de cada uno de nosotros. Es decir, el dolor de Jesucristo, la Pascua de Jesucristo, la pasión de Jesucristo, la muerte de Jesucristo, que celebramos sacramentalmente de manera incruenta en la Eucaristía, es para nuestra conversión. Y entonces, si cuando celebramos es para nuestra conversión, es para que cuando nos toque vivir, nuestra conversión sea más plena. Y las personas que experimentan el dolor y el sufrimiento, de alguna manera existencialmente, están participando de la cruz de Cristo. Y por eso el Señor dirá en el Evangelio según San Mateo, esa frase que citan los jóvenes voluntarios del Hospital Rebagliati y las agentes pastorales del mismo hospital, que es este pasaje del Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 31 y siguientes. Cuando al final de los tiempos el Señor juzgue, va a separar, dice, a su izquierda y a su derecha, y le va a decir a las ovejas colocadas a la derecha, vengan a mí benditos de mi Padre, porque tuve hambre, porque tuve sed, porque estuve enfermo, porque estuve preso. Y me atendieron, me cuidaron, me visitaron. Y a los otros le va a decir, apártense de mí, malditos. Nosotros necesitamos una conversión al punto que reconozcamos que justamente el dolor y el sufrimiento son camino de victoria. Y que todo el mal del mundo, todo el pecado del mundo, toda la rebeldía de Satanás y sus huestes no han triunfado, sino que han sido derrotados. Y derrotados en la cruz y por los pequeños y sencillos. Jesús en la cruz y María, la humilde hija de Sión, de pie ante la cruz, como lo muestra la imagen del Señor de los Milagros. Y uno tendría que preguntarse, ¿por qué tanta gente sigue esa imagen? Y yo decía en otras ocasiones a otras personas, hay muchas imágenes de Jesús crucificado. Y hay imágenes de Jesús crucificado hechos por artistas del mayor renombre mundial, pero imágenes como la que nosotros tenemos como don a nuestra ciudad, que no han sido hechas por ningún artista profesional, sino por un esclavo del que no tenemos certeza de su nombre, y que de lo más oscuro haya suscitado una movilización de tal magnitud que se mantiene más de 300 años y que ni siquiera estas medidas restrictivas pueden impedir, no es obra meramente humana. Y entonces esa no es una imagen cualquiera. Como que nosotros tampoco, los seres humanos, los pobres, los sencillos, son cualquier imagen. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Y esas casas y torres, iglesias que se derrumbaron en esos sendos terremotos en nuestra ciudad, que hicieron visible que ese muro se mantuviera en pie, son signo de lo que está derrumbado en el mundo. Somos nosotros edificaciones de Dios por un terremoto mucho más grave que es el pecado, que produce el mayor mal. Y por eso en este tiempo de pandemia, de cuarentena y sus consecuencias socioeconómicas que recién vamos a empezar a experimentar, no pueden ser simplemente una solución tecnológica, sino tiene que ser una respuesta de conversión, porque todo ese dolor, todo ese sufrimiento, lo tenemos que unir a Cristo. Y lo doloroso en estos momentos es que en esta época en que se hubiese requerido realizar más unciones, más sacramentos para unir, porque el sacramento de la unción de los enfermos es el sacramento que une nuestro dolor y nuestro sufrimiento al dolor de Jesucristo.
Esa es la virtud de ese sacramento. Adicionalmente, en algunos casos, se cura la enfermedad. Pero lo central es que este dolor y sufrimiento humano se unen a Jesucristo. Y unidos a Jesucristo son victoria. Pero nosotros tenemos multitud de enfermos y de hermanos nuestros que han partido en nuestro país y en el mundo entero y que no han recibido esa gracia que el Señor nos dejó para realizar de manera ordinaria. Pero el hecho de que nosotros hayamos pasado de largo no significa que el buen samaritano no se acerca y no significa que el Señor los ha abandonado, porque si las formas ordinarias no funcionaron, el Señor soberano siempre tiene formas extraordinarias. Y por eso es que a más dolor y a más sufrimiento, más luz y más gracia, porque donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y entonces tenemos que dar gracias por ese don de la imagen del Señor de los Milagros y por esa procesión, que este año no ha salido a las calles. Pero nosotros podemos ir al encuentro del Señor. Muchos no pueden participar de la celebración eucarística. Muchos no pueden recibir sacramentalmente la Eucaristía. Pero, como María, Madre nuestra, al pie de la cruz, podemos unirnos en oración con ella. Y esa es la virtud del Santo Rosario. La Pascua de Cristo es la oración más plena de Dios y el hombre juntos en Cristo, y de María y Jesús en la cruz, María de pie y Jesús crucificado, pero ella con el corazón traspasado, igual que su Hijo amado. Y cuando nosotros nos unimos a oración con María, nosotros nos disponemos a ser renovados por la gracia, por el Espíritu Santo, que es el don que el Padre nos va a dar. Así algunos no nos queramos levantar para dar el pan a esos amigos que nos tocan la puerta, pero el Señor nunca va a pasar de largo. Y por eso necesitamos oración más fervorosa. La oración del Santo Rosario es la oración más perfecta luego de la oración sacramental, que por excelencia es la oración de la Eucaristía, la oración de la Pascua de Cristo, y que está resumida en el Padre Nuestro. Y por eso es que el Rosario es contemplar los misterios de Cristo, rezando Padre Nuestros y Ave Marías. Es decir, unidos a María en oración, nos unimos a Jesucristo y con Jesucristo al Padre. Y el Padre nos da el don del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos da lo que necesitamos para descubrir la verdad completa, para mantenernos firmes en la fe, para tener la fortaleza, para reconocernos como hijos de Dios y para tener la sabiduría para gustar y ver qué bueno es el Señor. Entonces, queridos hermanos, el dolor y el sufrimiento son camino de conversión. Y eso lo decimos en el momento de la consagración en cada Eucaristía. Le decimos al Padre, invocamos la efusión del Espíritu Santo para que esas especies se conviertan. Y nosotros, que creemos firmemente que ese cuerpo y esa sangre están presentes en esas especies luego de la transustanciación, sabemos que ese cuerpo y esa sangre vinieron de María. Y si es que el Señor nos escucha y responde, ¿cómo no nos va a dar la conversión si nosotros la pedimos con fe? Y por eso es muy común y muy frecuente que cuando las personas, las familias experimentan el dolor y el sufrimiento, y a veces pasan por dos etapas. La etapa de la oración continua para pedir por la curación de sus enfermos. Pero luego, a veces, incluso con más fuerza, cuando no alcanzan esa conversión, esa curación, luego ellos encuentran la conversión si perseveran en la oración, como dice el Señor hoy también en el Evangelio.
porque al que llama, se le abre, al que busca, encuentra, al que pide, se le da. Y el Señor lo que nos da es a María y a su Hijo y al Espíritu Santo en esa entrega generosa en cada Eucaristía. Por eso Eucaristía, conversión, están inexorablemente unidas al dolor y al sufrimiento, pero no para entristecernos, no para lamentarnos, sino para saber que son victoria, y esa es la causa de nuestra alegría, la causa profunda de nuestra alegría, que no es una mera euforia y un optimismo pasajero, sino es la certeza de la victoria definitiva. Y eso implica crecer en la fe.